Buenas tardes, compañeros. En el capítulo 5 del libro de lenguaje matemático, conjuntos y números, se empieza con una serie de demostraciones sobre propiedades sobre todo de conjuntos finitos y de las relaciones de estos conjuntos finitos con intervalos cerrados de los números naturales. Entonces, el libro os va a contener estas demostraciones de las que voy a hablar aquí, pero a mi entender no las detalla lo suficiente. Tenéis estas demostraciones en el libro, pero yo cuando lo estaba leyendo las encontré muy confusas, tuve que darle muchísimas vueltas a las demostraciones hasta poder entenderlas. Y por eso pienso que os pueda resultar útil a vosotros que aquí os las explique con un poco más de detalle, y también me pueden resultar útiles a mí en el futuro cuando relea estos materiales. Entonces, esta no es la primera, creo que os explicaré alguna de las anteriores en otros vídeos, pero voy a empezar con esta porque es la que he estado trabajando esta tarde. Entonces, esta es la proposición 5.12. Sea A un conjunto finito y sea F una aplicación de A en un conjunto cualquiera B. Entonces, F de A es un conjunto finito y el cardinal de F de A tiene que ser menor o igual que el cardinal de A. A mayores de esto también se tiene que la igualdad cardinal de f de A es igual a la cardinalidad de A solo es cierta si y solo si f es una aplicación inyectiva. Entonces, lo primero que vamos a hacer es explicar la proposición, porque es un poco complicada ya para empezar, hay que visualizarla, ¿no? Entonces, vamos a ello. Entonces, esta proposición básicamente nos habla de tres conjuntos, ¿no? Hay un conjunto A, hay un conjunto B y hay un conjunto F de A. Entonces tenemos el conjunto A, tenemos el conjunto B y tenemos el conjunto imagen de A, o sea, F de A. Realmente la proposición nos va a dar tres propiedades de este conjunto imagen F de A, derivadas de que el conjunto inicial A es un conjunto finito. O sea, si tenemos un conjunto finito A, ¿qué podemos saber automáticamente de otro conjunto FA, que es un conjunto imagen a través de una aplicación cualquiera en cualquier otro conjunto posible? Uno pensaría que teniendo esto tan abierto, no necesariamente tendríamos que saber muchas cosas sobre este conjunto FA, pero sí las sabemos. Entonces, importante, el conjunto A es un conjunto finito, ¿vale? La aplicación F, que nos va a unir a A con algunos elementos del conjunto B y que va a crear el conjunto imagen de A en B, F de A, esta aplicación puede ser cualquier tipo de aplicación. Su única limitación es que es una aplicación. B también puede ser cualquier conjunto y se nos dicen que en esta relación tres cosas van a ser ciertas de FA, del conjunto imagen de A en B. Primero, FA va a ser finito, igual que A. Segundo, el cardinal de FA va a ser menor o igual que el de A. Y tercero, si su cardinal es igual al de A, si el cardinal de FA es igual al de A, entonces F, la aplicación ya no puede ser cualquier aplicación, en ese caso F tiene que ser una aplicación inyectiva. Entonces, de nuevo, estamos hablando de demostraciones, entonces, hasta cierto punto lo que se nos dice aquí resulta intuitivo, ¿no? O sea, si pensamos en un conjunto finito y pensamos en una aplicación de ese conjunto a otro conjunto, pues nos resulta obvio, pienso, o resulta muy fácil, si piensas con ejemplos concretos, te resulta muy obvio suponer que ese conjunto FA no va a poder ser más grande que el conjunto de partida. Si conoces la definición de aplicación, la aplicación significa que por cada elemento de X, por cada elemento X del conjunto A, se conecta este elemento X con un elemento Y del conjunto B, en este caso del conjunto F de A. Entonces, en el peor de los casos, por ejemplo, si todos los X mapean al mismo elemento Y del segundo conjunto, en el peor de los casos, el segundo conjunto tendría un elemento. En el mejor de los casos, digamos, en una función, en una aplicación inyectiva, el segundo de los conjuntos tendría los mismos elementos que el primero. Pero
en esta explicación intuitiva que os estoy dando, no estamos utilizando definiciones con rigor. Por ejemplo, ¿qué es un conjunto finito? Ahora mismo estoy pensando en un conjunto con un número de objetos que puedo contar. Pero para que estas demostraciones funcionen hay que utilizar las definiciones rigurosas. Entonces, por ejemplo, conjunto finito significa que podemos demostrar que un conjunto tiene una biyección con el intervalo cerrado 1n de números naturales, para un número natural n distinto de 0. Entonces, eso es lo que tenemos que demostrar. Porque aparte, claro, los ejemplos que he estado dando contando los elementos de un conjunto a otro lo puedes hacer con conjuntos finitos pequeños, pero no con conjuntos finitos muy grandes, ¿no? Por ejemplo, el conjunto de los primeros 10 elevado a 10, 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 elevado a 10 de los números naturales es un conjunto inimaginablemente grande, donde no podríamos comparar los elementos de un conjunto con los de su imagen bajo una función. Entonces, vamos allá. Entonces, la demostración tiene, a mi ver, tres pruebas, o tres apartados. Realmente tiene dos, pero bueno, podemos desgajar un tercer apartado del segundo. Entonces, para empezar, lo primero que tenemos que hacer es construir unos conjuntos A sub I y C que nos van a resultar útiles para la demostración. Entonces, empezamos con el conjunto FA. Entonces, ¿qué podemos saber ya del conjunto FA? Sabemos que es el conjunto imagen de A en otro conjunto cualquiera. Entonces, ¿qué sabemos de FA? Pues como os decía antes, para empezar sabemos que FA no puede estar vacío. Porque si no tuviese ningún elemento, entonces no podría haber una aplicación de A a FA. Es decir, sabemos que A es un conjunto finito, vamos a excluir la posibilidad de que sea un conjunto vacío, porque en ese caso toda esta demostración y todo lo que estamos hablando sería trivial. Suponiendo que A es un conjunto finito no vacío, que contiene algún elemento, entonces la aplicación tiene que mapear de ese X o de esos X a algún Y. Entonces tiene que haber algún Y. Entonces, como os decía, sabemos intuitivamente ya que este conjunto FA puede tener entre 1 y n elementos. Entonces, vale, tiene elementos, puede tener uno, puede tener más de uno, los que sea. Vamos a llamarle a estos elementos del conjunto FA, les vamos a llamar I. Por ejemplo, si hay más de uno, podemos llamarlos I sub 1, I sub 2, I sub 3, etc. Entonces ya sabemos esto, tenemos el conjunto FA, tenemos que contiene por lo menos un I, pueden ser más de uno. Sabemos también que FA es un subconjunto de B, pero bueno, esto no vamos a utilizar el conjunto B para nada en esta prueba. Entonces, vale. Siguiente paso, pues sabemos esto de FA. FA existe y tiene por lo menos un I. Vale, entonces vamos a coger cada uno de estos Is que están dentro del conjunto FA. Si es 1, 1, si es más de 1, pues más de 1. Vamos a coger cada uno de estos Is y vamos a construir una serie de conjuntos a los que llamamos A sub I. Entonces, para cada I hay un conjunto A sub I. ¿Y qué es el conjunto A sub I? Pues el conjunto A sub I es el conjunto de todos los X que están en A, tales que f de X es igual a I. O sea, decíamos que A es un conjunto y que tiene una aplicación que lleva a I. Entonces, con esta aplicación f, pues cogemos un elemento x cualquiera de A, x, aplicamos la función f de x y nos sale un I en el conjunto final, ¿no? Entonces, vamos a construir unos conjuntos como pedaleando hacia atrás. Entonces, partimos de los elementos I de f de A y decimos, vale, este I, ¿qué elementos de X nos llevan a él? ¿Qué elementos de X, utilizando la función f, nos llevan a este elemento I? Entonces el conjunto A sub I son los X que generan el I. Entonces habrá tantos conjuntos A sub I como Is haya. Is diferentes haya. Pues si hay uno, pues hay un conjunto A sub I. Si hay dos, pues puede haber dos conjuntos A sub 1 y A sub I sub 1 y A sub I sub 2. Y así sucesivamente, ¿no?
Entonces, vale, hemos construido estos conjuntos A sub i. ¿Qué sabemos de estos conjuntos A sub i? Pues sabemos bastantes cosas. Para empezar, sabemos que ninguno de estos A sub i es un conjunto vacío. Entonces, para cada i podemos crear este conjunto A sub i, y estos conjuntos A sub i que creamos no son nunca vacíos. Por cómo hemos definido el conjunto FA, sabemos necesariamente que FA tiene por lo menos un i. Y ese i, evidentemente, por definición, tiene que ser la imagen de por lo menos un x en el conjunto A. Por lo tanto, los diferentes i's que haya, ya haya uno o más de uno, tienen estos o están relacionados con estos conjuntos A sub i, y ninguno de estos conjuntos A sub i puede ser vacío. Todos tienen que tener por lo menos un elemento. Otra cosa, la segunda cosa que sabemos de estos conjuntos A sub i, es que sus elementos, los elementos del conjunto, de cada uno de los conjuntos A sub i, son también elementos del conjunto A, del conjunto de partida. Entonces, cada conjunto A sub i es un subconjunto de A. Como os digo, esto es como si lo hubiésemos hecho como si hubiésemos construido estos conjuntos al revés. Partimos de un conjunto A, tiene una función f que mapea a su imagen en otro conjunto, al conjunto f de A. Pues ahora lo que hacemos es partimos de los i's que están en f de A, y para cada i reconstruimos los x de los que viene, los diferentes x en el conjunto A de partida que llevan hacia este i. Y vemos estas dos cosas de estos diferentes conjuntos A sub i. Repito, ninguno de los conjuntos A sub i va a estar vacío, y todos los elementos de los conjuntos A sub i son elementos del conjunto A. Por lo tanto, todos los A sub i son subconjuntos de A. Vale. Entonces, ahora construimos otro conjunto. Hemos construido estos conjuntos A sub i, y ahora vamos a construir otro conjunto al que le llamamos C, a partir de estos conjuntos A sub i. ¿Y cómo se crea C? Pues C lo que va a hacer es, de cada uno de los diferentes conjuntos A sub i que pueda haber, vamos a coger un solo elemento de cada uno de esos conjuntos, ¿no? Pues imaginaos que hubiese 5 conjuntos A sub i. Pues cogemos 5 elementos, uno del primero, uno del segundo, uno del tercero, uno del cuarto, uno del quinto. A estos elementos que cogemos podemos llamarle HIs, ¿no? Entonces C es el conjunto que incluye a todos estos elementos que hemos cogido uno a uno de cada uno de estos conjuntos A sub i, ¿no? Entonces, ¿cuál? Por ejemplo, podría darse el caso, como veremos en algunos de los ejemplos, que los conjuntos A sub i tengan más de un elemento. En ese caso, C coge un elemento. ¿Cuál? Pues da igual, cualquiera. Lo importante es que coja un elemento, y solo uno, de cada uno de los conjuntos A sub i. Entonces, hemos construido de este modo el conjunto C, y de nuevo, igual que sabíamos algunas cosas de los conjuntos A sub i, también sabemos algunas cosas del conjunto C. Entonces, el conjunto C coge elementos de los conjuntos A sub i, y los conjuntos A sub i, si recordáis, eran subconjuntos del conjunto A. Por lo tanto, el conjunto C también es un subconjunto del conjunto A. Y aquí podemos ya sacar la artillería que hemos aprendido, que hemos demostrado en la demostración anterior del libro. La demostración anterior nos demostraba que si un conjunto finito, o que si un conjunto finito tiene un subconjunto, ese subconjunto también tiene que ser finito, y su cardinalidad es menor o igual que la del conjunto madre, diríamos. Entonces aquí, precisamente, hemos creado un nuevo conjunto C. Este conjunto C, por construcción, es un subconjunto de A. Entonces lo mismo que rige para A, en parte rige para él. O sea, C igual que A es un conjunto finito, y el cardinal de C necesariamente es menor o igual al cardinal de A. ¿Os suena esto? Esto es precisamente lo que queremos demostrar, pero no de C, sino de FA. Y aquí es donde continuaremos con la segunda parte de la demostración. Pero antes de pasar a ella, vamos a ver unos cuantos ejemplos de A sub i's y de C's para que los visualicéis, porque a mí por lo menos me sirve mucho ver ejemplos concretos para entenderlo, ¿no? Entonces, vamos a trabajar con el siguiente. Sea el conjunto A, que es un conjunto finito, el conjunto que incluye los números 1, 2 y 3. Y sea B, puede ser un conjunto cualquiera, pero decidimos que sea el conjunto de las letras del alfabeto griego,
que son sobre 26 letras, pienso que son, parecido a nuestro alfabeto latino. Este es un conjunto finito, pero da igual, podría ser un conjunto infinito, eso es indiferente. Entonces, vale, vamos a crear una función f que mapea de A a B. Por ejemplo, la función f, digamos que mapea 1 a alfa, 2 a beta y 3 a gamma. ¿No? Pues esto es una función cualquiera. En este caso, aparte, es una aplicación inyectiva, pero eso es indiferente. Tenemos una función que mapea los elementos del conjunto A, 1, 2, 3, a 3 elementos del conjunto B, alfa, beta, gamma. Entonces, en este ejemplo concreto, ¿cuál sería nuestro conjunto FA? Pues serían los i's a los que mapean los x de A, o sea, sería el conjunto formado por alfa, beta y gamma. Entonces, para cada uno de estos tres elementos, alfa, beta, gamma, podemos construir el conjunto alfa, A sub alfa, B sub alfa, el conjunto A sub alfa, el conjunto A sub beta y el conjunto A sub gamma. Son los conjuntos A y A sub I de los que hablábamos antes. Entonces, el primer conjunto, A sub alfa, es el conjunto de todos los x que llevan a alfa. ¿Cuántos x llevan a alfa? Solo uno. 1 mapea a alfa. Entonces, A sub alfa es igual a 1. A sub beta, a su vez, es igual a 2, porque recordamos, solo 2 mapea a beta. Y A sub gamma es igual a 3, al conjunto que incluye al 3, porque solo 3 mapeaba a gamma. Entonces tenemos estos tres conjuntos A sub I, A sub alfa, A sub beta, A sub gamma. Y C tiene que escoger un elemento de cada uno de estos, entonces aquí no hay mucha opción. Si hay que escoger uno de cada, pues de A sub alfa se coge el 1 porque no hay otro, de A sub beta se coge el 2 porque no hay otro, de A sub gamma se coge el 3. Entonces C es el conjunto que incluye los elementos 1, 2 y 3. En este caso C es igual que A. Podéis ver que C tiene los mismos elementos que A. Y bueno, esto no es accidental. En este caso, como hemos dicho, F es inyectiva, pero bueno, más sobre eso más adelante. Vamos a utilizar los mismos conjuntos A y B, pero ahora vamos a definir la función de modo diferente. En este caso, sea la función F la función que conecta el 1 con el alfa, el 2 también con el alfa y el 3 con el beta. Es decir, esta ya no es una función inyectiva. Ni es biyectiva, ninguna de estas lo es. Es una aplicación cualquiera. Entonces, en este caso, ¿qué es f de A? Pues f de A tenemos dos elementos simplemente en f de A los que mapean el 1, el 2 y el 3, que son alfa y beta. Y ahora, por lo tanto, solo podemos tener dos A sub i's, A sub alfa y A sub beta. A sub alfa es el conjunto que incluye el 1 y el 2, porque el 1 mapea alfa y el 2 mapea alfa también. Alfa sub beta es el conjunto que solo incluye el 3, porque 3 mapeaba beta. Entonces, ahora volvemos a construir el conjunto C. En este caso podemos escoger, realmente hay dos Cs posibles, porque recordad, C coge un elemento de cada uno de los A sub i's. Entonces, de A sub beta solo puede coger el 3, pero de A sub A alfa puede escoger. Entonces, hay dos posibles Cs. Podría ser o el conjunto 1, 3 o el conjunto 2, 3. No los dos al mismo tiempo, o uno u otro. Finalmente vamos a coger otro ejemplo. En este caso, digamos que todos los elementos del conjunto A mapean al mismo elemento del conjunto B. A y B son los mismos, f es la función que conecta el 1 con el alfa, el 2 con el alfa y el 3 con el alfa. Pues en este caso, f de A solo está compuesto por un elemento alfa, ya que solo hay un i al que mapean todos los elementos de A. Por lo tanto, solo hay un A sub i, que va a ser A sub alfa, que contiene 1, 2 y 3. Y entonces C, el conjunto que se construye cogiendo un elemento de cada A sub i, pues hay tres posibilidades para C. O 1, o el conjunto que contiene el 1, o el conjunto que contiene el 2, o el conjunto que contiene el 3. Uno de estos tres. Y ya viendo esto, quizás de modo intuitivo ya os podéis dar cuenta de que C siempre tiene el mismo número de elementos que FA, ¿no? Por ejemplo, en el primer ejemplo, FA tenía 3 elementos, C tenía 3 elementos. En el segundo caso, FA tenía 2 elementos, C tiene 2 elementos. En el tercer caso, FA tiene un elemento y C tiene un elemento. Entonces, un modo de ver a este conjunto C que hemos creado es verlo como la poda del conjunto A.
Lo que viene a hacer el conjunto C es, si hay varios X en el conjunto A que mapean al mismo Y, lo reduce, coge solo uno de ellos, es decir, elimina a los otros dos y se queda con uno nada más. De modo que solo haya un elemento en el conjunto C que mapee a un elemento diferente en el conjunto FA. Bien, entonces ahora vamos con la segunda parte de la prueba. Hemos creado estos conjuntos A sub I y este conjunto C, pero realmente solo nos interesan instrumentalmente. En la proposición inicial lo que queremos demostrar es propiedades del conjunto F de A, pero el truco es que este conjunto C que hemos creado es equipotente con el conjunto FA. Si queréis, podéis consultar la definición de equipotente. Equipotente básicamente es, hay una biyección entre estos dos conjuntos. Y si hay una biyección entre los dos conjuntos, esto nos da una serie de propiedades comunes. Tienen el mismo cardinal, por ejemplo. Y si son finitos, pues los dos conjuntos equipotentes son finitos también. Entonces, bueno, esto ahora de momento asumís que yo lo digo, son equipotentes y lo vamos a demostrar. Pero esta es la clave. Hemos creado un conjunto C y es fácil demostrar que C es equipotente con FA. Y una vez demostrado eso, las propiedades de C se extienden a F de A y una vez hecho eso, ya hemos demostrado lo que queríamos demostrar en el inicio, ¿no? Es decir, si demostramos que FA es equipotente con C, entonces, como C es finito, F de A es finito. Como C tiene una cardinalidad menor o igual que A, pues F de A tiene una cardinalidad menor o igual que A. Entonces, todo el entramado que hemos hecho ahora, todo el aparato matemático que hemos desarrollado, era simplemente para crear un conjunto C que es fácil de operar con él y que es fácil también demostrar que es equipotente con FA. Entonces, ¿cómo demostramos que C y FA son equipotentes? Como os digo, la definición de equipotencia es dos conjuntos son equipotentes si existe una biyección entre ellos. Y entonces una aplicación o función biyectiva entre ellos. Entonces, lo que vamos a hacer es demostrar, es decir, vamos a partir de una aplicación entre los conjuntos C y FA y vamos a demostrar que esa aplicación es inyectiva necesariamente y es biyectiva necesariamente. Y si es inyectiva y biyectiva, perdón, vamos a demostrar que es inyectiva necesariamente y que es sobreyectiva necesariamente. Y si es inyectiva y sobreyectiva, necesariamente, eso es lo mismo que decir que es biyectiva. Entonces vamos a empezar. Tenemos C y tenemos F de A. Entonces vamos a definir una nueva aplicación a la que llamamos G. Entonces, ¿qué es G? G es la restricción de F al conjunto C. O sea, G es exactamente igual que la aplicación F, que conectaba a A con F de A, simplemente está restringida. No afecta en teoría necesariamente a todos los elementos de A, solo afecta a los elementos de A que estén en C al mismo tiempo. Pero para esos elementos es exactamente igual. O sea, G de C es igual a F de C. Simplemente el input C va a ser en la función G elementos de C, que son elementos de A, pero quizás no necesariamente todos los elementos de A. Entonces ya tenemos una aplicación G que conecta a C con F de A. Y ya sabemos muchas cosas de ella. Entonces, primera pregunta, ¿es la aplicación G inyectiva? Aquí conviene recordar qué es una aplicación inyectiva. La definición más o menos es una aplicación es inyectiva cuando si se cogen dos elementos diferentes en el conjunto de partida, las imágenes de esos dos elementos diferentes son también elementos diferentes en el conjunto de llegada. O sea, esta es una definición así informal, no es completamente rigurosa, pero la rigurosa viene a decir esto, simplificándolo un poco. Entonces vamos a ver si es así, vamos a ver si cogiendo dos elementos distintos del conjunto de partida, que en este caso es C, G de estos dos diferentes elementos, o sea, G de C, G de C', son también necesariamente elementos diferentes en el conjunto FA. Entonces, vale, cojamos dos elementos diferentes del conjunto C y les llamamos C y C'. Entonces,
Por el modo en que hemos construido el conjunto C, ya sabemos que C y C' tienen imágenes en FA, ¿no? Porque recordad, habíamos construido FA a partir de A, ¿no? FA son las imágenes de A. Y luego, una vez que construimos C, C lo construíamos yendo de las imágenes de FA de nuevo de vuelta a A y seleccionando uno por un X por cada uno de los X que tiene la misma imagen. ¿Vale? Entonces, por cómo lo hemos construido, sabemos que si cogemos dos elementos C y C' del conjunto C, tienen necesariamente imagen en el conjunto FA. Llamémosle estas imágenes I y I', ¿no? Sabemos algo más. O sea, sabemos también que I y I' no pueden ser iguales. ¿Por qué sabemos esto? Es muy fácil. Si I y I' fuesen iguales, eso quiere decir que si fuesen el mismo elemento, entonces C y C' compartirían una imagen, los dos tendrían la misma imagen. Sin embargo, por cómo hemos construido C, no pueden tener la misma imagen. Es decir, si tienen la misma imagen, C y C' tendrían que estar dentro del mismo conjunto A sub I. Y C, cuando hemos construido C, C solo puede sacar un elemento de cada conjunto A sub I, no puede sacar dos. Entonces, necesariamente, tanto C como C' tienen imágenes a través de la aplicación G, que es igual en este caso que la aplicación F, tienen esas imágenes, llamémosle I y I' en el conjunto FA, y I' no pueden ser iguales. No pueden ser iguales. Entonces, I es G de C, I' es G de C', o sea, I y I' son las imágenes de C y C' bajo la aplicación G, y hemos dicho, que C y C' son diferentes y sus imágenes tienen que ser diferentes también. Por lo tanto, queda demostrado que C y F y los conjuntos C y FA con la aplicación G G es una aplicación inyectiva entre estos dos conjuntos. Entonces ya sabemos que G es inyectiva. La siguiente pregunta, ¿es G sobreyectiva? De nuevo, sobreyectiva informalmente quiere decir que si hay una aplicación sobreyectiva entre un conjunto A y un conjunto B, ninguno de los elementos que contiene el conjunto B queda suelto. O sea, todos los elementos del conjunto B tienen que ser la imagen de algún elemento del conjunto A. Puede haber varios elementos del conjunto A, o sea, puede haber varios elementos del conjunto A que mapeen a la misma imagen el conjunto I, pero lo que no puede haber es un elemento suelto. Todos los elementos I del segundo conjunto tienen que ser la imagen de algún elemento X del conjunto de partida. Entonces, para construir el conjunto C, si os acordáis, partíamos, lo hemos dicho varias veces, de esos diferentes conjuntos A sub I, ¿no? Y cada uno de esos conjuntos A sub I se baseaba en un I presente en el conjunto F de A, ¿no? Y por cada I diferente del conjunto FA había un conjunto A sub I diferente, ¿no? Y después el conjunto C cogía un elemento de cada uno de los A sub Is. Con lo que este conjunto C se garantiza que cada uno de los elementos del conjunto C mapea a por lo menos uno y solo uno de los Is originales. Entonces, si aplicamos la función G, que como decíamos es la misma que F, pero restringida a C, tenemos la garantía de que no hay ningún elemento I en FA que no esté conectado con alguno de los elementos de C. Es decir, pensarlo, es impepinable, ¿no? Si hay tres elementos en el conjunto FA, cada uno de estos elementos, I1, I2 y 3, tiene un conjunto A sub I1, A sub I2, A sub I3. Cada uno de estos conjuntos, A sub I1, A sub I2, A sub I3, tiene uno o más elementos X que mapean a él. Y después, y por lo tanto, cada uno de estos conjuntos mapea a un I diferente.
Y ahora si cogemos un elemento de cada una de estas cajitas, tenemos una nueva caja con uno de cada caja y cada uno de esos elementos conecta pues, con un i diferente y todos los i's han sido cubiertos, ¿no? Por lo tanto, hemos demostrado que la aplicación G que conecta a C y F de A tiene que ser necesariamente sobreyectiva. Entonces, G es inyectiva y sobreyectiva, G, por lo tanto, es biyectiva. Y por lo tanto, hemos demostrado los dos primeros puntos que queríamos demostrar. F de A es finito si A es finito y F de A tiene cardinalidad menor o igual que la de A. Finalmente, nos queda, le llamo tercera prueba, pero realmente es una coletilla simplemente de la segunda, un caso especial de lo que acabamos de ver. Entonces, hemos visto que F de A tiene cardinalidad menor o igual que A. Puede tener cardinalidad igual. Y eso es lo que nos dice la última parte de la prueba. O sea, si A y FA tienen los mismos elementos, o sea, tienen la misma cardinalidad, F tiene que ser necesariamente una función inyectiva. Entonces, ¿cómo se demuestra? Esto es una demostración de sí, solo sí. Entonces, hay que hacer la doble implicación. O sea, tenemos que demostrar que partiendo de que A y FA tienen la misma cardinalidad, se sigue que la función que las conecta tiene que ser inyectiva, y al revés, partiendo de que hay una función inyectiva entre dos conjuntos A y FA, estos conjuntos necesariamente tienen que tener la misma cardinalidad. Entonces, el primer caso, si A y FA tienen la misma cardinalidad, luego A y C también tienen la misma cardinalidad, como vimos anteriormente. Y C, también como vimos anteriormente, era un subconjunto de A. Entonces, si un subconjunto de un conjunto tiene su misma cardinalidad, quiere decir que es igual, ¿no? O sea, un conjunto es subconjunto de sí mismo, es el subconjunto de sí mismo que tiene exactamente los mismos elementos. Entonces, A es igual a C. Entonces, si A es igual a C, la función G, que habíamos dicho es una restricción de F a C, realmente no es ninguna restricción, porque si C es igual a A, entonces G es igual a F. Y G acabamos de demostrar que es una función inyectiva. Luego, si G es inyectiva, F, que es exactamente igual que G, también es inyectiva. Con esto hemos demostrado la primera parte, que si A y F tienen el mismo cardinal, la función F es inyectiva. Vamos al revés. Si F es una función inyectiva entre A y F de A, como es inyectiva, entonces F también tiene que ser biyectiva. ¿Por qué? Porque esto está demostrado antes en el libro, una función inyectiva entre un conjunto y no otro conjunto, sino específicamente su imagen en el conjunto, o sea, una función inyectiva entre A y FA, siempre es también una función biyectiva. Y tiene sentido, ¿no? O sea, una función entre los elementos de un conjunto y los elementos de otro necesariamente crea una imagen. La imagen no tiene por qué ser todos los elementos del anterior conjunto, pero si tienes una función que es inyectiva, o sea, mapea elementos diferentes, puede no mapear a todos los elementos del conjunto B, pero si solo coges los elementos del conjunto B a los que mapea, tienes dos conjuntos, el A y el F de A, que tienen los mismos elementos necesariamente. Entonces, como F es una función entre A y F de A, y como F es inyectiva, F también es biyectiva. Entonces, como F es biyectiva, ya tenemos una función biyectiva entre A y FA, y cuando hay una función biyectiva entre los conjuntos, tienen la misma cardinalidad.